Vean ustedes que una lesión a nivel cervical 4 al paciente afecta en la parte motora, sensitiva y esfínterica. Vale decir que el paciente va a estar tetrapléjico, sin motilidad en los 4 miembros, anestesia desde el nivel de la lesión hacia abajo y falta de control esfínterico. 3 cosas importantes que un paciente cuando se daña la médula pierde: función motora, que es la plejía con una lesión muscular completa, función sensitiva y falta de control esfínterico. Si la lesión fuera un poco más abajo, a nivel torácico o cervical 6, igual el paciente va a tener una tetraplejía con anestesia del nivel de la lesión hacia abajo y falta de control esfínterico. Si la lesión estuviera a nivel torácico 6, más abajo, ven ustedes, el paciente tiene una paraplejía, pérdida de la función motora en los miembros inferiores, anestesia del nivel de la lesión hacia abajo y falta de control esfínterico. Si la lesión fuera a nivel L1, igual el paciente va a estar parapléjico, sin función motora en los miembros inferiores y con alteraciones sensitivas desde el nivel de la lesión hacia abajo, anestesia y falta de control esfínterico. Porque eso estamos hablando de una lesión medular completa. Lo importante que vamos a hablar en este tema es sobre todo saber reconocer los tipos de lesiones que tenga un paciente. Y por eso decimos que si un traumatismo de columna no se reconoce y se trata adecuadamente sobre el terreno, ¿qué quiere decir esto? En el lugar del accidente o donde estuviese el paciente. Porque posteriormente puede desembocar en un daño medular irreparable, tal vez en una columna inestable, que no lo reconocemos, no lo inmovilizamos, no lo transportamos de forma adecuada y después vienen las complicaciones secundarias. Y al paciente lo podemos dejar paralizado de por vida, solamente por no haber hecho un buen manejo en el terreno, en el transporte, y dejarlo al paciente paralizado de por vida. Y vean ustedes esto más preocupante todavía, que menos del 1% de los pacientes que tienen estas lesiones tienen recuperación neurológica al alta hospitalaria. El porcentaje de recuperación es bajísimo. La lesión medular puede ser inmediato al traumatismo, como mencionamos, sea cual fuera el mecanismo: accidente automovilístico, caída, accidentes laborales, lo que fuera, o posterior a ella como consecuencia de una lesión de la columna vertebral que por su movilidad daña secundaria a la médula espinal. Si no reconocemos en ese momento y no lo inmovilizamos, probablemente el paciente va a tener una lesión secundaria. Es por eso que en este tema vamos a hacer importancia en la inmovilización adecuada de la columna vertebral en el lugar del accidente, en el traslado, inclusive dentro del hospital, hasta que descartemos que el paciente no tenga compromiso vertebral o medular. Vean ustedes la magnitud del problema. Una lesión, este famoso autor, que no lo conocía. ¿Y qué película era que hacía este joven? Mira, Super Hombre. Y tuvo la desgracia de tener una lesión cervical, un traumatismo medular, y vean ustedes cómo terminó sus días. Y esto pues impacta en lo económico, porque esto es de por vida que quedan los pacientes así, en lo psicológico y emocional, tanto para el paciente como para la familia. Las lesiones vertebrales, ven ustedes la parte cervical, que es la parte más móvil, el 55% se produce en ese nivel. 15% en la columna torácica, 15% en la columna dorsolumbar, que hace como una bisagra ahí en la unión,
y 15% en la columna lumbosacral. El mayor porcentaje está entonces a nivel de la columna cervical y torácica y la unión dorsolumbar. En los pacientes mayores de 70 años, la caída de su propia altura representa ya un politraumatismo para estos pacientes por la osteopenia que tienen. ¿Cuándo sospechamos una lesión de la columna? Cuando están asociados a traumatismo craneoencefálico, en traumas craneofaciales, especialmente en la columna cervical hacia el nivel, está asociada. En los pacientes con trauma contuso, contusiones que vemos a nivel escapular, en algunos casos cuando examinamos, nos sugieren lesión de la columna torácica a ese nivel. O si vemos escoriaciones en el cuello, en el tórax, en el abdomen, por el cinturón de seguridad, nos sugiere lesión de la columna cervical, torácica y lumbar respectivamente. Entonces tenemos que estudiar los tres niveles, cervical, torácico y lumbar. Las caídas, a veces de diferentes alturas, depende cómo caiga el paciente. Asociado a los traumatismos de cráneo, entre un 20 o 50% están asociados a los traumatismos de cráneo y del trauma de tórax, politraumatizados los pacientes. La lesión a nivel cervical predomina en la población joven, desgraciadamente, el 50% en las edades entre 16 y 30 años. Siempre nos traen, a veces dicen, estaba manejando su cuadratrack, su moto, y nos llegan a los pacientes ya con daño medular completo, más en el sexo masculino. Y todos son a veces accidentes de tránsito, en la mayoría de los casos, las altas velocidades asociadas al consumo de alcohol y de drogas, y a veces no usan el cinturón de seguridad. Las caídas, a veces lesiones penetrantes, ya sea por arma de fuego, arma blanca, la práctica de contacto o deportes y otro tipo de traumatismo. A la altura C3, C4 y C5 es importante valorar estos niveles, especialmente la función respiratoria en estos pacientes que muchas veces entran en un distrés respiratorio. ¿Por qué este nivel complica eso? Porque indudablemente todos sabemos que a nivel C3, C4 y C5 se origina un nervio muy importante que inerva un músculo también importante en la respiración. ¿Cómo se llama ese músculo importante en la respiración? Diafragma. ¿Y el nervio cómo se llama? ¿Cómo? El frénico, es un nervio frénico. Puede haber lesión de médula espinal sin fractura ósea o fractura de columna sin lesión con columna medular. Puede haber las dos cosas. Puede haber. Esto como lo valoramos por la ausencia de alteraciones neurológicas que tenga el paciente. Ni paresia, ni plejía, ni compromiso sensitivo, ni trastorno esfinteriano. Aunque hubiera una fractura, descartamos que haya lesión. ¿Qué lesión, jóvenes? Medular. Así será la pregunta del examen, ¿no? Ya estamos en esto parcial. Si yo tengo un paciente con fractura, lo valoro, por eso el examen clínico es muy importante. No tiene alteraciones motoras, de paresia, ni plejía, no tiene alteraciones sensitivas, ni hipostesia, ni anestesia, y no tiene falta de control esfinteriano. Listo, es un paciente que no tiene daño medular. Si tiene la fractura de la columna, que se hace estabilizar la fractura nada más y manejarlo al paciente con inmovilización para evitar complicaciones posteriores. Sospecha de lesión potencial de la columna. Mecanismo preocupante. Cualquier mecanismo romo, quiere decir plano, que haya producido un impacto
violento en la cabeza, el cuello, el tórax o la pelvis. Una vez me trajeron un paciente de una chancadora donde preparan el riti, que se le soltó, parece como debe ser de gran volumen y peso, que la columna estaba separada así, cubierto así, como sería el golpe de cuerpo. Por supuesto con sección medular. Mueve un poquito y se dispara. Los mecanismos de aceleración brusca. ¿En qué tipo de accidente se produce eso? De las altas velocidades, un vehículo choca, frena. Aceleración, desaceleración brusca. Caída de alturas. A veces que los pacientes salen del vehículo. Una vez me trajeron un estudiante que estaba viéndose un brasilerito en su auto, chocaron, se volcaron y salió del vehículo, y chocó su cabeza contra una piedra, estallaron las columnas cervicales, lesión molar completa, cuadriplegia, y había terminado la carrera de medicina. En coma, aquí buen tiempo, trauma de cráneo, trauma raquimolar completo. Al final vino, se lo llevó un avión de la Fuerza Aérea al joven y al poco tiempo que me escribía la familia me dice fallecido por infecciones. Joven. Las zambullidas. Aquí es frecuente en verano que nos traigan las zambullidas. ¿Dónde se va la gente a bañarse en verano? Pero aquí pues a la angostura. Está llenito eso. Hay unas cositas que no son hornos. Y a veces se lanzan de cabeza. La zambullida choca la cabeza al borde de una piedra. Las vértebras están. Cuadriplegia. Cuando yo hacía la especialidad me llegó un paciente así, mayor. Aquí ya le habían dicho que no tenía solución. Pero la gente busca recursos para irse a cualquier lugar. Igual allá se le dijo, se lo operó, porque ya pasó mucho tiempo. Y cuando se volvió, quería volverse, no tenía dinero. Tuve que gestionarle una línea aérea con la visitadora social del hospital, un pasaje gratuito para él. Ni siquiera un pasaje para que venga sentado. Vean ustedes. Las lesiones que causan distracción, eso también, o separación de los huesos. A veces nos va a tocar atender pacientes que tengamos incapacidad a veces para comunicarnos con ellos, cuando tenga una alteración en el área de lenguaje, un trauma de cráneo, que afecte el área motora, el área de Wernicke, del lenguaje, alteraciones en la audición, que no escuche, o que hable un idioma extranjero que nosotros no comprendamos. Por eso aquí vamos a hacer hincapié, jóvenes, como les dije al inicio, en lo que es la inmovilización de la columna, que es el primer trabajo que nos ofrecen. Cuando somos médicos jóvenes que egresamos, no entramos directamente a trabajar pues, como médicos de planta. Nos ofrecen en la emergencia, rescatar, en ambulancia, donde sea, pero hay que ganarse la plata, ¿no? Entonces, por lo consiguiente, hay que hacer la inmovilización de la columna. Alinización de la cabeza, que sigue 3 pasos. Colocación del collar cervical y el uso de la tabla de Rayleigh. Vamos paso por paso. Alineación de la cabeza. Una tracción, alineación y colocación de la posición neutra. Buscamos tratar de colocarlo en posición neutra la cabeza. Ahí. Visto de frente, visto perfil. Paciente acostado, hacemos lo mismo, alineamos la cabecita, protegiendo siempre, vean, para cualquier movimiento, la columna cervical. Trabajamos en equipo, uno que protege y el otro hace la alineación. ¿Cómo transportamos a un paciente a la tabla espinal? Siempre moviéndolo en bloque. Paciente sentado, las mismas maniobras.
pacientes parados, hay pacientes que son renuentes a hacerse atender, especialmente aquellos que están confusos o que están bajo el efecto del alcohol o de las drogas, no quieren estar por ahí deambulando en los accidentes, son difíciles, no quieren hacerse atender. Acostados. ¿Cuándo interrumpimos esta maniobra? Cuando hay resistencia a los movimientos que estamos haciendo. No sigan, hay que parar. Si hay espasmo muscular, si aumenta el dolor, el paciente nos dice, doctor, lo siento más adormecido en mis brazos, hay que parar. O lo siento más pesados. Y por supuesto el ABCDE, que es el que hay que valorar en todo paciente. A, la vía aérea, con intervención de la columna cervical. B, la respiración, la ventilación y la oxigenación de los tejidos. C, la circulación, hemorragia externa y la perfusión. D, la discapacidad neurológica que tenga nuestro paciente. Y E, la exposición al ambiente no recurrente. Los collares cervicales hay de todo tipo. Los más usuales son los que les voy a mostrar acá, que son los tipos Filadelfia. Tienen dos válvulas, dos partes, una anterior y una posterior. ¿Cuándo colocamos el collar? Luego de que hemos hecho la evaluación primaria y la alineación de la columna. El objetivo primordial de este collar es proteger la columna cervical por compresión, protege por compresión. Logra una inmovilización parcial de 90% protege para que no flexione y 50% para que no haga una flexión lateral y rotación. O sea que es una inmovilización parcial. Y por supuesto hay que utilizar el collarín adecuado para cada paciente. Hay de todos los tamaños. No le debe impedir, como dice acá, abrir la boca ni obstruir la respiración. A veces se lo colocan al revés el collarín, como llega y dice, ¿por qué han colocado esto? Lo que tenía que ser la parte posterior está adelante. Por supuesto que le va a tapar todo. Ahí está. Los tipos Filadelfia, que son los que más lo toleran a los pacientes. Y hay, por supuesto, rígidos, pero son para casos especiales. Como colocamos, siempre trabajando en equipo, uno que ya había alineado la cabeza y el otro que va a colocar primero la valva posterior y después la valva anterior. Y lo fijamos. ¿Está? Tiene que ser exacto, que no pase para arriba, que no le impida abrir la boca ni le tape la respiración. La tabla de Rankine, jóvenes, la ideal es la que tiene 9 pares de cintas, son las que fijan al paciente. Estas cintas van a la altura de la escápula, a la altura de la pelvis, a la altura de los tobillos, a la altura del muslo, a la altura de las piernas, 2 para cruzar el tórax y 2 para la cabeza. Total, 9 pares de cintas. Pero las que más van a ver ustedes en la mayoría de los centros hospitalarios, públicos y privados, son estas, que tienen 3 pares de cintas. Por consiguiente, se consideran incompletas. Cómo colocar un paciente en la tabla espinal, después que volvamos el dorso, en bloque, inclinando la tabla y poco a poco vamos pasándolo al paciente a la tabla espinal.
por supuesto también le colocamos las dos que tenía con la parte cefálica, la protección de las 9 pares y el traslado. Lo ideal es que el paciente, a veces tenemos de todo tamaño, que no quede parte de su cuerpo fuera de la tabla. Lo ideal es que esté todo el paciente en la tabla espinal. Y el traslado, ya sea por vía terrestre o por vía aérea. Cuando están excitados, deambulan, ahí mismo en parado se le coloca la tabla espinal y se lo va inclinando poco a poco. Hay chaleco también, que se lo puede colocar directamente en el asiento del paciente. O en el asiento de su vehículo. Esto es importantísimo, una lesión que está un poco inestable. Si no lo manejamos bien, seguro que en el transporte le complicamos la lesión de la médula al paciente. Ahí está, para tirar un casco, que aquí hay muchos motociclistas, siempre trabajando en equipo. Mientras uno protege la columna cervical, el otro retira el casco. En equipo, pues. Y aquí un repaso de la anatomía del tráqueas. Una vista anterior, de la parte cervical a la sacrococcygea, una vista lateral, una vista anterior, y aquí en el esqueleto humano. La parte más móvil, la parte cervical, la semimóvil, la parte lumbar. Lo mismo, vemos los cuerpos vertebrales, que es lo que vamos a valorar en una placa simple de columna, la alineación de las piezas, especialmente los cuerpos vertebrales, los pedículos, las láminas, las apósias transversas y las apósias espinosas. Las láminas, apósias espinosas. Eso es lo que se valora en una placa simple. Los discos intervertebrales, que son los que están entre cuerpo y cuerpo. Y por supuesto en el canal que tenemos la médula espinal, la porción cervical, la torácica, la lumbar y la sacrococcygea, que termina en el cono medular. Y de ahí hacia abajo, ¿cuál es el nivel inferior de la médula? El espacio entre la L1 y la L2, hasta ahí llega la médula. De ahí para abajo tenemos solamente las raíces nerviosas que forman la cola de caballo. Una imagen de una vértebra cervical, una torácica, lo vemos, y de una lumbar. La primera vértebra, ustedes ya saben que en anatomía la conocemos con el nombre de atlas, que no tiene cuerpo, tiene dos masas laterales, un arco anterior y un arco posterior. La segunda vértebra, que tiene características especiales también, tiene sus dos masas laterales y tiene adelante una apósis llamada odontoides, que también esta apósis se puede fracturar en la base, en el cuello o en la parte superior. Y es peligrosísimo porque aquí atrás tenemos ¿qué estructura nerviosa? Detrás de la apósis odontoides, ¿qué estructura hay? Ahí está pues parte del bulbo raquídeo. Y ese de acá, que está fijada a veces los ligamentos, que son los alares y los apicales, se desgarran o se fractura la apósis odontoides y se desplaza y comprime al bulbo raquídeo.
Hay ligamentos vertebrales comunes como el anterior, el posterior, que también fijan a los cuerpos vertebrales. Están los discos, los agujeros de conjunción por donde salen las raíces nerviosas. ¿Cuántos pares enteros raquídeos tenemos? Aquí lo vemos bien, los pares raquídeos. Uno de un lado y el otro lado, derecho y izquierdo. ¿Cuántos pares jóvenes? Muy bien, excelente, ¿se acuerdan? ¿Cuántos cervicales? 8. 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coccygeal, en total 31. Las raíces anteriores son motoras y las raíces posteriores son sensitivas. Se unen y forman un nervio raquídeo. Aquí está la parte anterior de la médula, la sustancia gris, que ustedes lo ven aquí en la forma de la letra H, las astas anteriores que son motoras y las astas posteriores que son sensitivas. Tenemos el tracto piramidal con la función motora, que lo vemos de verde, y cómo van a salir estas raíces por acá, por la raíz anterior, y terminan en los músculos voluntarios o esqueléticos. En cambio, las vías sensitivas ingresan a la médula por las astas posteriores y ascienden hacia la corteza. Y ahí les he puesto el tracto espinotalámico, que es importante que lo conozcamos, que lleva la sensación de dolor y temperatura. Más adelante vamos a hablar de un síndrome de bronce 4. Fíjense cómo esta fibra de estos tractos espinotalámicos se cruzan. Es por eso que la alteración sensitiva lo vamos a tener en el lado contrario. Por eso se lo estoy explicando en anatomía, para que cuando veamos la clínica de una hemisección de la médula, que es la lesión de la mitad de la médula, va a tener alteraciones motoras en un lado y alteraciones de termoalgesia en el lado opuesto. ¿Por qué? Porque se están cruzando con ese eje también a nivel medular. Y aquí están las metamenas. Si uno hace un análisis de la parte sensitiva, llegamos al torácico 4, las tetillas, punto anatómico que nos da una referencia. Puede estar por arriba, que puede ser torácico 3, torácico 2, torácico 1. Si está por debajo, ya hablamos de debajo de la tetilla, torácico 5, 6, 7, así. El ombligo, torácico 10. Entonces, es punto de referencia anatómico que nos van a orientar a nosotros los médicos cuando valoramos para pedir los exámenes correspondientes de forma precisa el nivel que queremos que se estudie. ¿Está claro? ¿La tetilla qué nivel? Torácico 4. El ombligo 10. Perfecto. No olvidar también, jóvenes, que a nivel cervical tenemos, en la columna cervical me refiero, vasos importantes como son las arterias vertebrales, veanlo acá, que también se pueden comprometer en esos traumas raquimedulares cervicales. Mecanismos traumáticos. ¿Cómo se producen los mecanismos traumáticos? Por una hiperflexión excesiva, por una inclinación lateral excesiva, por una hiperextensión hacia atrás, separación o alargamiento excesivo o compresión vertical, que es lo que se produce en las famosas zambulidas. Se comprimen las vértebras y estallan. Los mecanismos lesionales en la fisiopatología. El traumatismo primero, puede haber laceración de la médula, puede haber penetración, especialmente de fragmentos óseos, estiramiento o isquemia. Esa es la fisiopatología a nivel
lesional de la médula. La injuria medular primaria, el trauma penetrante, a veces con sección medular, prácticamente todas las vías ascendentes y descendentes como si cortaran un cable, dejan las funciones motoras sensitivas y la falta del control autonómico de los esfínteres. Trauma contuso muchas veces con ruptura de la columna y sección medular también que se puede producir. Desgraciadamente son las más frecuentes estos tipos de lesiones completas. Trauma contuso con fractura de desplazamiento óseo o la hernia del disco. Lesiones con extensión en ancianos. Lesiones coronales, como vamos a ver enseguida. Y daño vascular, especialmente en la arteria espinal anterior o cualquiera de las arterias que llegan a la médula. La lesión medular secundaria, la cascada inflamatoria que aparece ahí, a las pocas horas ya de la lesión, va empezando la cascada inflamatoria. El edema, la inflamación, la isquemia y la muerte cerebral. Otros factores que pueden agravar, tenemos acá la hipotensión, la hipoxia, la hipoglicemia y el mal manejo. A veces por conocimiento o desconocimiento, la mayoría de los casos se actúa pues mal. Y por supuesto, una vez que llega nuestro paciente, vamos a hacer la evaluación secundaria. Y muchas veces pacientes que están ya con hipoxemia o con distrés respiratorio hay que intubar. Por eso los equipos de rescate siempre están preparados con todo, y para intubarlo, vean ustedes, antes de poner collarín, directamente uno de los del equipo protege el collar, la columna cervical, y el otro el que intuba, el que está en este lado. Por supuesto, la evaluación inicial, inspección, palpamos el cuello, retirando la válvula anterior, vemos si hay asimetría, si hay presencia de hematomas, si hay deformaciones, crepitaciones, a veces objetos empalados que nos toca ver en esos accidentes, especialmente automovilísticos, orificios penetrantes, ya sean de arma blanca, arma fuego, o abrasiones, pérdida de sustancia, o dolor en la línea media cuando palpamos. La ventilación y la respiración jóvenes, importante valorar lo que les dije hace rato. La parte respiratoria, sobre todo cuando las lesiones son a nivel C3, C4, C5, ya sabemos que ese nivel se origina el nervio frénico que inerva el diafragma, un músculo muy importante en la respiración. El esternóculo con su está inervado por las ramas C1 y C2 y los escalenos por C4 y C8. Músculos también que intervienen en la respiración, o los intercostales que están inervados por los nervios torácicos de cada nivel. La C, la circulación, control de la hemorragia externa, evaluar la presencia de shock. A veces hay una hipotensión inexplicada, el shock neurogénico es por descarga. ¿Qué es el shock neurogénico, jóvenes? Es un fenómeno neurocardiovascular. ¿Por deterioro de qué? De la vía simpática descendente, que se presenta en lesiones cervicales bajas y torácicas altas. ¿Qué presenta el paciente? Hipotensión, con vasodilatación, arritmia y shock. Arritmia cardíaca. Tratamiento de pasión neurogénico, volumen para evaluar la presión, pero lo mejor si estamos en un hospital y en las condiciones, con los vasopresores y bombas de infusión, utilizando
utilizando dopamina y noradrenalina. La atropina para la bradicardia sintomática. El déficit neurológico, que puede ser motor y sensitivo, como vimos en las primeras imágenes cuando iniciamos este tema, que puede ser una aplejía o una paresia, y lo sensitivo, que puede ser una hipostesia o anestesia. Una vez que hemos hecho los estudios y descartamos cualquier lesión, ¿qué hacemos? El paciente no tiene déficit motor, no tiene déficit sensitivo, no hay alteraciones radiológicas de fracturas en la columna, ni compromiso de signos medulares. ¿Qué hacemos? Retiramos la tabla especular. Por supuesto, una clasificación de la Sociedad Americana de Lesión Medular que lo valora en 4 tipos. Sí. La lesión medular completa, que es la más frecuente, desgraciadamente, que ya les mencioné. La incompleta con preservación de la función sensitiva, pero no motora. La C, la incompleta con preservación de la función motora por debajo del nivel neurológico y con un grado menor a 3/5. La D, incompleta, preservación de la función motora por debajo del nivel neurológico en la mitad del núcleo, pero que contrarresta la gravedad, y es normal. En el paciente lúcido interactivo es fácil hacer un examen. Buscamos el nivel sensitivo, que es lo más importante, como les dije, con una agujita fina, sin lastimarlo al paciente ni dañar ni hacerlo sangrar, porque a veces veo que algunos le pinchan, como no siente el paciente, muchas veces tiene alteraciones sensitivas, lo dejan sangrando, suave, preguntándole al paciente la parte sana, a la parte que sospechamos que está lesionado. Entonces, de arriba abajo, sensibilidad al dolor, marcamos, y la función motora de 0,5, como ya vimos anteriormente. También la función rectal y vesical, importantísimo, porque si no controlamos esto, el paciente va a ser un globo vesical, y van a ver que todos los pacientes con lesiones medulares están con sonda vesical. Las lesiones neurológicas, cuadriplejía incompleta, con preservación muchas veces de función sensitiva, 41%. Completa con función sensitiva y motora, 16%. Paraplejía completa, 21%. Paraplejía incompleta, 21%. Causa de muerte de estos pacientes jóvenes: complicaciones respiratorias, lo más frecuente, la sepsis, el tromboembolismo del pulmón, enfermedades cardíacas químicas y no químicas, el suicidio como una de las causas, y lesiones no penetrales. Y hay alguna que no está anotada acá, que es la úlcera de estrés. He tenido la oportunidad de ver pacientes jóvenes que han quedado así desgraciadamente con... Me acuerdo de un taxista que lo asaltaron, le tiraron un balazo a la nivel cervical, quedó cuadripléjico. El tipo estaba tan estresado que un día de eso, con toda la medicación, protegido, empezó con un sangrado masivo por la boca y por el resto. Se choqueó, no hubo tiempo para llegar ni a terapia. Cuando lúcido, se choqueó violentamente. Síndromes medulares jóvenes: el espinal anterior, el espinal central, el broncecuar, lesión medular completa, y falta uno aquí, el del cono medular. 5 síndromes. Espinal anterior, hay pérdida en la función motora, la sensibilidad superficial y dolorosa bilateral por debajo del nivel de la lesión. ¿Listo? Aquí van a comprender mejor. Torácico 4. Paraplejía, con anestesia hacia nivel hacia abajo,
pero ¿qué arteria se lesionó? La arteria espinal anterior irriga esta parte anterior de la médula, pero no se comprometen los cordones posteriores. Los cordones posteriores siguen funcionando. ¿Qué funciones van por los cordones posteriores jóvenes de la médula? Los hace gracílico uniforme. Caballeros, pues anatomía, ayúdenme. Ustedes están recién han llevado hace poco tiempo, yo he llevado hace muchos años. ¿Qué pasa con la anatomía? Ayúdenme, por favor. Se miren, se ríen, ¿qué es? Otros se quedan callados. A ver, los de atrás, ese blanco que estaban charlando todo el tiempo. ¿Cómo se llama? ¿Usted? ¿Usted? Sí. ¿Qué se llama? ¿Cómo? Parece, a ver, fuerte, quiero escucharlo. Porque todo, ¿y su apellido? Porque todo el tiempo ha estado hablando ahí. A ver, explíquenme los cordones posteriores de la médula. Rodríguez. Yo los observo a todos, jóvenes de acá. Es importante saberlo porque cuando yo a este paciente, a pesar de estar parapléjico, le muevo un dedo y le pregunto al paciente hacia qué lado le muevo el dedo, se da cuenta. Me dice, doctor, le está moviendo el dedo para arriba, a la derecha, a la izquierda o para abajo. Gracias a estos haces que no se dañaron, ahí me doy cuenta clínicamente de que el paciente no se dañó estos cordones. Por supuesto que la función es la sensibilidad profunda, consciente y el tacto fino epicrítico. En otras palabras, funciones de posición, movimiento y discriminación. Eso es lo que presenta el paciente como lesión medular anterior. Hacemos el examen, paciente parapléjico, empezamos a agarrar los dedos del pie y le movemos hacia arriba, hacia el lado, y le preguntamos hacia qué lado, el paciente con los ojos cerrados, y le pregunto hacia qué lado lo muevo el dedo, y el paciente me va a responder, sí, doctor, lo está moviendo para arriba, se da cuenta perfectamente, gracias a los cordones posteriores que no están comprometidos. El espinal central se ve con lesiones a nivel cervical central, muy central, ahí tenemos. Presentan a veces una paresia motora bilateral, pero a predominio de los miembros superiores. Son pacientes que llegan caminando, pero con dificultad para mover los brazos. Pero como me dirá el doctor, la lesión está a nivel cervical y el paciente camina perfectamente. Ahorita les explico el porqué. Miren, hacen una hiperextensión, pacientes mayorcitos, la mayoría de ellos dicen, estaba bañándome, me resbalé, hice una hiperextensión y listo, llega caminando al consultorio, pero no puede mover los brazos, no lo mueve con el pie. Vean, la lesión está en el centro de la médula, todo lo que se ve negro. Entonces, ¿cómo están dispuestos aquí las vías piramidales? Simples, están como hojas de cebolla. Las fibras más periféricas van a ir a los miembros inferiores y las más centrales van a ir a los miembros superiores. Esa es la explicación del por qué solamente este paciente va a tener compromiso a nivel de miembros superiores cuando se daña el centro de la médula a nivel cervical. Síndrome medular central. ¿Sí? ¿Entendido? Yo he visto unos 5 casos. 2 en la Caja Nacional, por trabajar ahí, y 2 en San Juan. Que caminan perfectamente, ven ustedes, no hay compromiso en los miembros inferiores, no hay compromiso interiano, el compromiso está a nivel. ¿Y cómo sabemos que tiene la lesión centromedular? Hacemos una resonancia magnética y nos encontramos que tiene un coágulo de sangre a ese nivel. Así es claro, se ve. El de bronce 4.
o de hemisección medular, se afecta la mitad derecha o la mitad izquierda de la médula. Hay parálisis motora y pérdida de sensibilidad profunda y sensibilidad vibratoria del mismo lado, o sea que está afectado también el cordón posterior del mismo lado. Y pérdida de la sensibilidad a la temperatura y el dolor en el lado opuesto. Les explico mejor en esta imagen. Paciente se daña esta médula de la mitad de acá. Entonces aquí va a estar paralizado. Pero va a tener lejía. También tiene alteraciones de la sensibilidad profunda porque compromete la mitad de la médula y la termoalgesia. Y la termoalgesia del lado contrario, temperatura, lo pincho acá, le pongo algo caliente, no discrimina. Si bien lo mueve perfectamente, pero no discrimina temperatura ni dolor. ¿Por qué? Porque ya les expliqué cuando estaba explicando la médula, el córtex, que los haces espino talámico se cruzan. Ahí está la explicación. ¿Está claro? El completo, pues ni qué decir. Aquí se corta como cortar un cable. Por debajo de la lesión, pierde la función motora, pierde la función sensitiva y falta el control esfínteriano. Perdió todo el paciente. Cuanto más alto sea, es peor el pronóstico para el paciente, porque compromete la parte respiratoria y es de mal pronóstico. Rápidamente entra el distrés respiratorio y se complica al paciente. Síndrome del cono medular, aquí donde termina el cono, ahí. ¿Qué va a tener? Incontinencia urinaria o fecal y una parálisis en los miembros inferiores que es igual a paraplegia. Y sobre todo, ¿cómo hacemos el examen sabiendo que está a ese nivel la lesión? Buscamos la sensibilidad en el perineo. Y estos pacientes van a tener anestesia en silla y montar, toda la parte perianal, no sienten absolutamente nada. Anestesia en silla y montar. Esa es la característica de la lesión del cono medular. Los estudios jóvenes que solicitamos puede haber desde una placa simple de columna, frente, perfil, y si necesitamos oblicua o dinámica, depende del caso que se solicite, la tomografía o la resonancia magnética, que son las más usuales. En tomografía de perfil y AP. ¿Qué valoramos en la radiografía? La alineación de los cuerpos vertebrales, esto es lo que buscamos. Los pedículos, las láminas, las aposégminas y por supuesto los discos. Importante valorar la alineación de los cuerpos vertebrales. Alineación. Esto es lo más importante. Y hay una placa especial que se puede pedir cuando uno no tiene tomografía y hay que recurrir a todo. Quiero ver la apósito-odontoides que está acá. ¿Qué orden le mando al radiólogo? Que me haga una placa transoral. RX transoral le pongo y el radiólogo ya sabe que me tiene que hacer una placa donde le pide al paciente que abra la boca y le hace el disparo. Y vean ustedes, ahí se puede ver la apósito-odontoides con una placa transoral. Muchas veces puedo ver fracturas, ya lo puedo ver, pero el estudio de lesión hoy por hoy es la tomografía, siempre y cuando tenemos un centro que tenga los. Y por supuesto la tomografía es la que nos
visualiza mucho mejor y a veces nos hacen reconstrucciones tridimensionales que nos dan mayor perspectiva para valorar la parte ósea, especialmente de la columna, y si es fractura, excelente. La tomografía es ideal para ver hueso. Y la resonancia magnética, por supuesto, complementa la tomografía para valorar especialmente la parte de la médula espinal, la presencia, como están los discos, si hay hernia de disco, si hay lesión ligamentaria, si hay compresiones óseas, si hay hemorragia, o si hay edema, todo eso lo valoramos con la resonancia magnética. Mucho mejor. ¿Qué más? Aquí ven ustedes una fractura de Jefferson. La fractura de Jefferson es el compromiso de las masas laterales de C1. Masas laterales. Aquí lo veo mejor. Vamos a ver otra imagen para que se vea. Ahí está. Fractura de Jefferson. Así se ve. Hemos tenido pacientes también este año con este tipo de fractura en el hospital. Con el anterior grupo que pasó por acá con el doctor C, en mucho práctica hemos visto con este paciente. A veces hay fracturas de la ósea espinosa, ahí está. O fracturas de los ortoides también que puede haber, combinados. Vean ustedes una fractura de la base. Fractura de pedículo de la C2, se llama fractura del ahorcado. Si no lo colocan, separó de ahora que es la fractura del ahorcado, el pedículo de C2. ¿Está claro? Fractura del ahorcado, aquel que se quita la vida tirándose algo con el cuello y se cuelga, ¿no? Ahorcado. Ahí está el pedículo fracturado. ¿Qué más? Fractura de lágrimas que puede haber, que son muy dolorosas. Un ángulo se desprende de la columna. Fractura en estallido, que es lo que más se ve. Múltiples fragmentos que se desplazan hacia atrás donde está el canal raquídeo, comprimen y lesionan completamente la médula. Y otro término que van a escuchar ustedes hablar es de las luxaciones o subluxaciones. Por eso valoramos en la placa simple la alineación, los bordes anteriores, los bordes posteriores que se ven bien, y vean aquí que están separadas. Se ha desplazado una vértebra hacia la otra, eso se llama subluxación. Fíjense aquí, va bien todo, el posterior, y aquí está como una grava desplazada. Una retrolistesis de esta y una antrolistesis de la otra. Aquí lo veo mucho mejor, vean ustedes bien alineada bien, y aquí está hacia atrás, una retrolistesis, igual en el esquema. Okay. ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué vértebra es esta? Si van a borrar usted una tomografía, un corte sagital, lumbar. ¿Qué lumbar es esta? 5, 4, 3, 2, 1. Esta, la torácica 12 y la torácica 11. A ese nivel, aquí atrás está el canal, está seccionada la médula. ¿Paciente cómo estará clínicamente? Parapléjico. ¿Qué más?
anestesia de nivel de la presión hacia abajo. ¿Y qué más? Y con falta de control arterial. Tres cosas: la función motora, la función sensitiva, el control oral y el control arterial. ¿Listo? Así de simple es la mente, pero muy delicado. ¿Alguna pregunta, estimados estudiantes? ¿Ninguna? Un tema más y creo que ya vamos a empezar el examen final. Los primeros días sé que están ahora en periodo de examen, ¿verdad? Sí, terminen tranquilos, terminan esos exámenes. Todavía me faltan dos temas: traumas de cráneo y accidentes cerebrovasculares. Termino eso y me empiezo la evaluación del examen final, que van a ser los primeros días de noviembre. Así ustedes quedan liberados. Prenda la luz, por favor.